en el marco de charla esta para tener los argumentos suficientes para poder salir a rebatirlo después con los vecinos, tenemos al compañero Enrique Malel y al compañero diputado Gerardo Núñez. Así que Enrique va a plantear desde el punto de vista jurídico cómo afecta el querer tener un techo, la LUC. Así que adelante, Enrique. Gracias. Decía recién que vamos a hacer un poco la parte un poco árida, vamos a tratar de hacerla lo mejor y lo más limitado posible para que se vayan entendiendo, ¿tá? Sabemos que la parte jurídica a veces es árida, cualquier cosa me preguntan, volvemos a los pasos y bien, ¿sí? Y después el compañero diputado va a dar, digamos, el enfoque correspondiente, el enfoque valorativo político, ¿no? Bueno, instalamos allí, pero bueno, no nos vamos a preocupar mucho. El tema es cómo en la LUC, ¿no? Entra el tema del arrendamiento sin garantías, ¿tá? Como una cosa distinta o como una cosa, un aspecto que en realidad ya existía y que en realidad lo que se hace lisa y llanamente es meter por debajo de la sábana, meter el desalojo express, el desalojo urgente y urgentísimo, que recién conversábamos acá con el compañero, lo que antes me sacaban en un año, ¿tá? Por vencimiento de plazo, ahora me sacan en 30 días. En 30 días, a pesar de que esté al día, a pesar de que esté pagando el alquiler como corresponde, me sacan en 30 días. Y si soy moroso, la idea de la LUC es que me sacan en 6 días, ¿tá? ¿Por qué digo la idea de la LUC? Porque alguien que conozca mínimamente un juzgado, que haya pasado siquiera por la puerta de un juzgado, sabe que 6 días en un juzgado es solo para entrar al juzgado. O sea, los plazos burocráticos del Poder Judicial, obviamente que son mucho más que 6 días. 6 días se demora en que el expediente vaya al juez y vuelva al juez. O sea, quien piense que pueden hacer que un desalojo salga en 6 días, no conocen el Poder Judicial directamente. No sé cuánto tiempo tengo, pero bueno, vamos a extendernos para no quitarle el tiempo también. Entonces hay todo un capítulo que es el referido a arrendamiento sin garantía, que ahora después nos vamos a referir bien a eso, que son varios artículos del 421 al 453, donde no se impugnan todos los artículos. Se impugnan algunos porque nosotros entendemos, la fuerza política, las fuerzas sociales, entienden que el arrendamiento, está bien que se haga el arrendamiento, sin garantía o con garantía, o como quieran las partes, ¿tá? Entonces, bajo el pretexto de que es sin garantía, como decía recién, se acortan todos los plazos y entra el desalojo expreso. Por eso no se impugnan los correspondientes al arrendamiento, a la regulación del arrendamiento. Esos no se impugnan. Se impugnan los referidos al procedimiento para sacar a la persona, para desalojar, para lanzar a la persona, ¿ah? Entonces, el contrato en sí mismo es necesario. ¿Cuántos contratos hay que son arrendamientos sin garantía? O simplemente arrendamientos. Porque cuando hablamos de arrendamiento y garantía, estamos hablando de dos contratos. De arrendamiento y de la garantía. Que puede ser una fianza, una hipoteca, una prenda, etc. ¿Se entiende? O sea, uno garantiza al otro. El arrendamiento, como tal, es un arrendamiento y por lo tanto es pago por habitar, por usar un bien ajeno. Ese es un arrendamiento, ¿ah? Entonces no me vengan que por ser sin garantía tiene que pasar H o B. El contrato entonces, según la ley vigente, digo para entrar en tema, según la 14.219, cuando el permiso de construcción es anterior al año 1968, ¿ah? El contrato como mínimo para casa habitación tiene 2 años de vigencia, con 1 año de prórroga legal y con 1 año de desalojo. O sea que quien alquila una casa en condiciones correctamente y todo lo demás, tiene 4 años de permanencia en el lugar. Entre los 2 años de contrato
un año de prórroga legal automática y un año que demora el desalojo. ¿Ah? Ese es el procedimiento de la 14219 que lisa y llanamente se dice en uno de estos artículos impugnados que no se aplica. ¿Ah? Dice, la 14219 no se aplica a esto. ¿Tú querías decir algo? Sí, una pregunta. Sí. Siempre y cuando te manden el desalojo. Si no, tú puedes seguir con el contrato. Sí, claro. Hablamos de plazos mínimos, el mínimo legal y la situación en la cual uno puede continuar, digamos, ¿no? Una pregunta. Sí. A ver si te entendí. Actualmente, Sí. para un desalojo, ¿es lo mismo con garantía que sin garantía? Sí, actualmente, sí, con la ley actual se estima, digamos, que es con garantía, pero uno puede contratar como quiera en el marco de la 14.219. ¿Ah? Si yo tengo una casa y la alquilo, hago un contrato de un plazo de casa habitación de 2 años, ¿ah? Y no cumplo con todo lo que ahora vamos a ver de la nueva ley de la LUC, ¿ah? Ese va a durar 4, porque va a durar 2, la prórroga y el desalojo en un año. ¿Ah? Digo, hoy por hoy, si yo alquilo mi casa y no me adhiero a esta ley, no importa si es con garantía o sin garantía, no importa. ¿Ah? Y hay muchísimos contratos sin garantía. Hoy por hoy, hay muchísimos casos sin garantía. Se manejan las garantías mínimas que uno dice, bueno, esto es casi que moral. En vez de ser jurídico es casi que una garantía moral. Hay muchos contratos sin garantía que mientras la persona pague se extienden hasta los 4 años, como dijimos, con esas condiciones, ¿no? 2 de plazo, 1 de prórroga y 1 de lanzamiento. ¿Ah? Quedó, digo, siempre que no te hagan el desalojo. Sea ¿no? buen pagador. Sí, que sea buen pagador, esa es otra, sí, también también está eso. Bueno, entonces, prorrogable por un año y desalojo por un año. Los arrendamientos que plantea la LUC tienen que cumplir una serie de requisitos que lo vamos a ir viendo. A ver si podemos ir cambiando. Ahí va. Dice la caracterización, porque hay que ver cuándo estamos ante un contrato de la 14219 y cuándo estamos en esta ley, en la LUC. ¿Ah? Entonces dice, los contratos de arrendamiento de bienes inmuebles, sin importar su ubicación, serán regulados por la presente ley, por la LUC, siempre que cumplan conjuntamente con las siguientes condiciones. El destino será casa-habitación, o sea, porque está regulando el tema casa-habitación. B. La ausencia de garantías de cualquier naturaleza a favor del arrendador. La ausencia de garantías de cualquier naturaleza. C. Que el contrato se extienda por escrito. D. Que en el contrato se consigne expresamente plazo y precio del arrendamiento. Y E. Que las partes hagan constar expresamente su voluntad de adherir a esta ley. Algo de lo que estábamos diciendo hace unos instantes. Es decir, que las partes tienen que adherir expresamente a esta ley y que se cumplan esas condiciones que ahora vamos a desarrollar. O sea, casa-habitación, ¿sabes? O sea que no tiene nada que ver otros destinos. Casa-habitación, no importa la ubicación del bien siempre que sea casa-habitación. Plazo y precio, que conste por escrito el contrato y que conste que queremos adherir a ese contrato, a esa ley, a la LUC. Y esto va a ser interesante para los abogados. Nada de garantía. No, sin garantía. Pues dice, Nada, ni depósito ni nada. nada, que no exista garantía, ¿no? Que en el contrato, la ausencia de garantías de cualquier naturaleza. ¿Qué? Sí, diga. Si no se adhiere, queda con la ley ahora. Ah, bueno, acá viene la gracia para los abogados, ¿no? Porque los abogados siempre tenemos que buscarle la vuelta, ¿no? Dice, la falta de cumplimiento de alguno de estos requisitos que yo dije, de los que yo dije, ante referido, hará aplicable al contrato de arrendamiento las disposiciones del decreto ley 14219. Si falta alguna de estas condiciones, que ahora también vamos a desarrollar, pero de estas condiciones, o la adhesión a la ley, a la LUC, entonces allí
digamos, vamos a regirnos por la 14219. O sea que todos los abogados vamos a estar con una lupa mirando a ver si están todos los requisitos, ¿no? Entonces, en estos contratos tiene que pactarse, pero se puede pactar libremente, o sea, con libertad, no hay ningún mojón a averiguar. El plazo, dice, el plazo que no podrá exceder del límite del artículo tal del Código Civil, no importa, que ese plazo es de 15 años. ¿Ah? O sea, el mínimo cualquiera, porque no dice un plazo mínimo, puede ser cualquiera, puede ser 3 meses, 6 meses. Hasta un máximo, que es este plazo que está establecido en el Código Civil que nunca se usa. Que es de 15 años, pero a nadie se le ha ocurrido hasta ahora hacer un contrato de 15 años en un mercado que es fluctuante y es medio. Bueno, el precio también se puede pactar libremente en la LUC, ¿ah? Estamos hablando de la LUC, en moneda nacional, en moneda extranjera, en URs, en unidades indexadas o como uno quiera, ¿ah? Sin ninguna limitación, salvo que en ningún caso se podrá exigir el pago anticipado de más de una mensualidad. Porque de repente en algún caso, como es sin garantía, el arrendador para asegurarse algo dice, bueno, pagame 2 meses, 3 meses. Bueno, eso es una garantía. En cierta manera, después lo vamos a ver, en cierta manera y bueno, pero es adelantarse por un tiempo que la persona sí va a vivir ahí, ¿no? Digo, o sea, si yo pago 3 meses, tengo derecho a vivir 3 meses, pero la ley no me permite que se pague más de una mensualidad por adelantado. O sea que en una palabra te aseguran que si no le servís como cliente, como arrendatario te echan. Al mes te echan. No, eso está clarísimo. Esa es la gracia de esto, la gracia, digamos, abajo de la piedra, ¿no? El cangrejo abajo de la piedra, para decir, bueno, primero que nada, eso de plazo de un año no va más, en la LUC, ¿no? Y segundo, si alguien cae en mora, cae en deuda, ¿no? Ahora lo vamos a ver que el proceso es expeditivo y solo faltó decir que lo empujen en la espalda para sacarlo, ¿no? Sí. No, sí. en el contrato figura igual que es a 2 años, ¿no hay contrato? No. El plazo, el plazo puede ser El cualquiera. plazo es libre, Claro, así el plazo. exactamente, porque dice que se puede pactar. Porque yo había oído que los defensores, digamos, de la luz dicen que existe un plazo. No, Contrato. no existe, porque bueno, dice, ahí es bastante dice que deberán someterse a estos requisitos y podrán pactar libremente el plazo que no podrá exceder del límite establecido en el artículo tal. El límite mayor, pero no tiene un límite menor que garantice a la persona de que va a estar determinado tiempo en el bien. O sea, lo que le garantiza es al dueño de que no va a ser más de 15 años, pero no garantiza un mínimo que se diga el mínimo es de 2 años. Porque digo, por ejemplo, ¿no? Sí. No hay un mínimo en la ley. Bueno, dijimos que el precio también se puede pactar libremente, en estos casos sí. Una duda que surge, capaz que no te entendí bien. Esta ley, la luz. Si tú arrendaste o alquilaste con la ley anterior, la ley vieja, Sí. esta ley anula. No. O sea, vos no. seguís aplicando la ley que vos. No, seguís aplicando la ley. La ley no es retroactiva, o sea, la ley no Bueno, tiene. puede anular, seguro. No, pero no tiene efecto retroactivo. Y además, si vos arrendaste con la 14.219, rige la 14.219. O sea, aunque no tuviera garantía o lo que fuere, pero ya alquilaste con la otra ley, rige la otra ley. O sea, y hoy por hoy conviven los dos sistemas, a ver si todos me entienden, porque no quiero que se vayan con dudas, ¿no? Coexisten los dos sistemas. Yo puedo ir y alquilar una vivienda por la 14.219, digo, y puedo alquilar por un plazo de 2 años, me queda un año más de prórroga, eso sigue existiendo. O sea, esto es una diferencia que se marca respecto de quien no tiene ningún tipo de garantía. No tiene ningún tipo de garantía. Tiene que decir que está regida Muy bien, exactamente. Las partes tienen que adherir expresamente
a la ley 19.889, que es la LUC y que es la que está impugnada, ¿no? No en estos artículos, sino en los de desalojo expreso. Esa es la mejor definición de lo que es el desalojo, que ahora vamos a ver, que como dije es un poco árido, pero bueno, tenemos que comentarlo, ¿no? Para eso. Después, las partes pueden acordar también libremente el método de ajuste del precio. ¿Sí? En defecto de pacto expreso y tratándose de estos arrendamientos, se aplica la variación del IPC, del índice de precios del consumo, o sea, el más alto que se pueda. Entonces, está previsto, digamos, algunas cláusulas que son nulas, ¿tá? Porque claro, tampoco podían hacerlo tan, digamos, de una manera tan contraria al arrendatario, que hubo que establecer algunas cláusulas, ¿sí? Porque de todos modos estamos frente a un contrato y ese contrato tiene que estar regulado de modo que respete a las dos partes, digamos, que haya un cierto equilibrio, ¿no? Entonces dice que las cláusulas nulas serán absolutamente nulas las que establezcan, directa o indirectamente, la renuncia anticipada a los plazos de desalojo y lanzamiento establecidos en esta ley. ¿Ah? La elevación del alquiler o su pago por adelantado a regir una vez vencido el plazo del contrato. El precio obtenido en el último mes del plazo contractual será el que corresponda al plazo del desalojo y lanzamiento. O sea, establece algunas cláusulas en las cuales trata de también proteger de alguna manera al arrendatario, que en estos plazos de lanzamiento y en estos pactos de precio el contrato se mantenga hasta el final y hasta su lanzamiento. ¿Ah? Y se establece también que es nula la multa por falta de entrega del bien a su vencimiento. O sea, porque el arrendador, en una cuestión casi libre, casi de libertad, empieza a establecer cláusulas y cláusulas que casi que convierten el contrato en un contrato leonino, en un contrato que es absolutamente desfavorable a los intereses del arrendatario. Entonces tuvieron que poner algunas cláusulas nulas, ¿ah? Que son cláusulas que el arrendador, que es el dueño, el que da el bien, querría poner para garantizarse, porque cuando no hay garantías, ¿no? Dice, bueno, si no se vale como una multa, si no se vale duplico el precio, no, eso no se puede. O ponerle en el contrato, renuncio a todos los plazos que me da la ley, no se puede, ¿no? Porque digo, obviamente. Eso es parte de una regulación donde es parte del contrato y por lo tanto no está impugnado, esas cláusulas no están impugnadas y está bien, porque si no el contrato se nos transformaría en un ataque básicamente feroz a quien no tiene garantía, ¿no? Porque digo, sería en todo caso el que debía ser más protegido y no menos. Para entrar en el tema del desalojo, que sí está impugnado, ¿ah? Lo que se llama el desalojo express, y respecto del cual les voy a explicar algunas cositas, porque si no, no van a entender lo que vamos a decir, ¿no? Primero que nada, para iniciar el desalojo, en general, no solo en la LUC, en general, no es necesario acreditar el derecho de propiedad. Yo puedo dar una casa en arrendamiento sin ser el propietario, ¿tá? Digo como para que manejen el tema, eso se puede, eso está permitido, ¿tá? Siempre y cuando yo pueda dar el bien en arrendamiento. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona pueda usar y gozar de ese bien sin traspié, sin ningún problema. No requiero ser propietario, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo ser, sin ser propietario, puedo ser promitente comprador, por ejemplo. Entonces, soy promitente comprador, tengo el bien disponible y lo doy en arrendamiento. Puedo tener el usufructo, ¿sí? No soy propietario, pero tengo el usufructo, puedo arrendar. O sea, eso está bien, eso está permitido. Tanto en la 14219 como en la LUC. Digo, pero es necesario que ustedes escuchen esto. Sí. Pero no es lo mismo cuando, por ejemplo, la inmobiliaria lo da también. La inmobiliaria administra por cuenta de alguien
que Sí. puede ser propietario, Pero la la que hace contrato y todo lo demás es la La inmobiliaria. inmobiliaria. Sí. Eso se mantiene vigente. Basta solo acompañar el contrato para acreditar que soy el arrendador. Y acá viene una novedad, que en la LUC no es necesario acreditar para el arrendador o propietario encontrarse al día en el pago de cualquier tributo, nacional o departamental. O sea que puedes deber tranquilamente contribución. O sea, puede deber la contribución, puede deber el IRPF, porque ustedes saben que cuando se pasa el alquiler pasa a 16.000, me parece que es ahora, tiene que pagar el IRPF. En el régimen común de la 14219 tiene que acreditar que pagó el IRPF, ¿tá? Y esto entre paréntesis, es muy gracioso porque la parte que es morosa y que no pagó, en general estamos hablando, ¿no? Dice, a ver si el propietario pagó IRPF. ¿Entienden? Digo, él no me está pagando el alquiler, pero me exige que yo pague el IRPF. Digo, es muy gracioso, ¿no? Digo, bueno, acá en la LUC le dicen, usted no se preocupe, no pague nada, ¿no? No pague contribución, no pague IRPF. Pero cobre y eche. Pero cobre, y si no le pagan, les lo saca enseguida al hombre. Los desalojos se hacen ante los juzgados de paz, en general, en todos, de la 1419, de la LUC, eso va al juzgado de paz del lugar, en un proceso que se llama monitorio. Les tengo que explicar esto para que ustedes entiendan lo que viene después. ¿Sí? Si cualquier duda me preguntan, si viene muy complicado esto, ¿no? El proceso monitorio se llama, ¿tá? No es un proceso común, es un proceso donde el juez, una vez que ve el contrato, dice, bueno, venció el plazo, le doy el desalojo. ¿Ah? De una. Es un proceso como al revés. ¿Ah? Lo mismo pasa con los cheques, con los vales. Eso es un proceso, todavía no lo estoy criticando, estoy contándoles un poquito sobre cómo es que funciona, ¿no? Entonces, en este caso, el que va a desalojar, cualquiera sea, por la LUC o no, presenta el contrato y dice, el contrato está vencido. El juez mira y dice, sí, está vencido, ¿no? Entonces decreta una sentencia, decreta el desalojo. Eso se llama monitorio, proceso monitorio. Pero como ya decreta el desalojo, le tiene que dar un plazo para que la persona se defienda, ¿no? Porque si no, ¿dónde está la defensa de la persona? Entonces eso, en el mismo momento, dice, decreto el desalojo y cito para que usted se defienda. Y lo cito para que usted se defienda. Al inquilino. Al inquilino, al demandado, en este caso el inquilino. Dice, el plazo está vencido, decreto el desalojo y le doy la oportunidad de que se defienda. ¿Está? Entonces, puede ser por vencimiento de plazo o puede ser por mora en el pago del arrendamiento. A ver si ahí nos vamos. Ahí está, dale un poquito más para adelante, la otra. Otra vez. Ahí empezamos con. A ver. Ahí está. El desalojo por vencimiento de plazo, como dijimos hoy, en la 14219 es de un año. ¿Ah? Ahí vamos a tener las dos comparativos, la LUC y el decreto ley 1419. En el desalojo de la LUC, arrendamiento sin garantía, el plazo de ese desalojo es de 30 días. ¿Ah? O sea que si a mí me alquilaron por 6 meses, vencieron los 6 meses, el juez, en el proceso, el juez de paz, en ese proceso dice, decreta el desalojo del inquilino por 30 días, en 30 días. ¿Ah? En lugar de un año que teníamos antes con la 1419. Aunque yo venga pagando bien, esté al día, pague los tributos, pague los gastos comunes, dice no, como usted no tenía garantía, entonces lo desalojamos en 30 días. ¿Ah? Cosa que no tiene nada que ver, ¿no? No sé si lo ven, digo, no tiene nada que ver si tengo garantía o no, porque yo estoy al día. Estoy al día, vengo pagando todos los gastos, los tributos de puerta. Voy cumpliendo. Voy cumpliendo y estoy al día. Y como venció el plazo, el juez me da un desalojo de 30 días. Siempre que se cumplirán todas aquellas condiciones, ¿se acuerdan? Todas aquellas condiciones. Bueno, así que el plazo de un año en el decreto 1419 va a 30 días. La citación para que me defienda, según la explicación que ya dimos, la citación para que me defienda en la 1419 es de 10 días. De 10 días hábiles, que son en sí como 14 días más o menos. ¿Tá?
porque se descuentan los feriados sábado y domingo. Entonces son como 14 días. Acá me voy a defender en 6 días. O sea que me bajan de 10 el periodo de mi defensa a 6. ¿Ah? Si me defiendo, bueno, se le confiere un traslado al propietario o arrendador de 6 días. ¿Ah? Eso es igual, era igual y sigue igual. Pero, con la LUC yo tengo las defensas limitadas. O sea, me dicen, no se puede defender con lo que a ustedes se le ocurra decir, con lo que yo tenga derecho a decir. No, tengo limitación de las defensas. ¿Tá? En lo cual digo, no vamos a entrar para no confundir tanto, digo, pero hay una limitación de las defensas que si yo presento cualquier otra, me la rechazan, me la LUC. En el tema del decreto 1419, podía defenderme de cualquier manera. Sí. Un ejemplo que sea, digo, de... Sí, ya lo digo. Sí. Cuando había desalojos así que había niños menores y eso tampoco lo tienen en cuenta. No, eso para el lanzamiento. Eso sería una cuestión relativa al lanzamiento, pero en esta etapa estamos recién en el desalojo, en cual el juez decreta el desalojo y todo eso. Entonces, ¿se va entendiendo hasta acá? Digo, cualquier cosa me preguntan o algo, porque, o sea, está bueno que se vayan con algo, ¿no? Las defensas limitadas, me decías por ahí tú, ¿no? ¿Algún ejemplo? Un ejemplo. Por ejemplo, que el administrador, por ejemplo, yo puedo decir que el administrador no tiene la carta poder, ¿no? Entonces, eso sí lo puedo decir. Pero en la LUC, por ejemplo, tengo defensas limitadas a eso y a aquello que habíamos dicho antes de que no se cumplen todos los requisitos. ¿Tá? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que entre todas las cosas que exige la ley, exige que los arrendadores y arrendatarios adhiera a esa ley, y que si no estaban todos los requisitos, regía la 14219? Que eso es lo que vamos a mirar todos los abogados, ¿no? Es decir, querer llevar el tema a la ley 14219, porque ahí sí tiene mucho más plazo nuestro cliente. Esa es una de las defensas. El abogado del propietario. Claro, y el abogado del propietario va a tener otra, ya le doy. Va a tener otra lupa más grande que la otra para decir, bueno, pues vamos a poner todo, no se olviden de poner todo porque si no, me van a aplicar el otro régimen. Sí, tú. Pero sí, si acuerda con el U, no corre la 14.000. 1419, no. Estará pegado a lo que... Claro. Por eso yo decía hoy que arrendamiento es un contrato y la garantía, fianza, prenda, hipoteca o lo que fuere, es otro. O sea, ¿por qué me transfieren lo de la garantía para el contrato de arrendamiento? Si nosotros, el señor me alquiló a mí y estamos bien al día, todo, cumpliendo todos los elementos y todo lo demás, ¿por qué me cambian un plazo de un año, con lo cual uno tiene cierta estabilidad, la familia tiene cierta estabilidad, a 30 días, por no tener garantía? Si la garantía por ahora no la precisa, si yo le estoy pagando bien, le estoy pagando al día, no estoy en mora, o sea, me están haciendo la mosqueta, ¿se acuerdan el juego aquel que era tres cositos? Entonces decía, ¿dónde está? ¿No? ¿Dónde está la pelotita, digamos, no? Porque, o sea, me están transfiriendo una cuestión de la garantía para el contrato principal que se llama, que es el de arrendamiento. Yo me reí ayer o antes de ayer, porque la verdad que es una locura la vida, ahora estamos cerca de la feria judicial y es una locura, ¿no? Entonces no sé si ayer o antes de ayer, pero estaba preparando todas estas diapositivas, todo lo demás, y justo estaba hablando, en la televisión estaba hablando Pablo Mieres. Entonces, siempre, por ejemplo, siempre leí El País, para saber cómo era lo opuesto, ¿no? En mi experiencia personal, digamos, ¿no? Y ahí me quedé escuchando a Mieres para saber cómo era al revés, digamos, ¿no? Cómo no era, ¿no? Porque digo, le hacen la manganeta de que dice, sí, bueno, pero el señor está alquilando sin garantía, ¿no? Por eso tenemos que disminuir los plazos. No por eso tenemos que disminuir los plazos. Porque si yo estoy al día con los pagos y todo lo demás, me tienen que dar un periodo de estabilidad.
No es que yo estoy al día y todo lo demás, venció el contrato y en 30 días estoy agarrando los bolsos, máximo 60, ahora lo vamos a ver. Estoy agarrando los bolsos, la familia, los gurises y a buscar otra propiedad, ¿no? Bueno, de acá, ¿qué más? Ah, no, había otra cosita al final que decía, al final de la otra. Ahí está. En este caso de la LUC se manda a notificar al alguacil, ¿tá? O sea, el juzgado tiene una estructura, todo lo demás, tiene una oficina que notifica a las partes, ¿tá? Que tiene un trámite normal, 6, 10 días, yo qué sé. Pero en este caso le dicen, no va a su oficina, va al alguacil. Va al alguacil y notifica dentro de estos plazos, ¿tá? Cosa que los alguaciles deben estar re contentos además, ¿no? Porque además es toda su cuestión de su trabajo. Ahora le agregan esto también, que se le suma esto, pero además con plazos brevísimos. Digo, porque se lo mandan al alguacil y ahora vamos a ver de seguido, el lanzamiento lo tiene que cumplir sin posibilidad de fijar alguna fecha o no, en un determinado plazo. Y ahora lo mandan notificar también, para más. Ay, ¿qué toqué? Una vez que... Me fui para atrás. No, sí, estamos mucho ahí. Esa es la última. Pero igual, sentate, no te preocupes, yo lo veo. Lo veo acá. Perdón. ¿Dónde está? Ahí es la primera, esa sí es la primera. Bueno, una vez que se dilucidan las defensas que uno va a oponer, ¿tá? Seguramente las defensas que va a oponer seguramente van a ser desechadas, sobre todo en vencimiento del plazo, ¿no? Digo, muy posiblemente el plazo venció, yo disfruté del bien hasta ese plazo, hay muy poca cosa para defenderse, digo, salvo que la inmobiliaria no tuviera la carta poder, cosas formales, pero si no, me van a dar lanzamiento, ¿no? Incluso se dice que todas las defensas que se oponen, ¿tá? Son recurribles, pero en general no son apelables. ¿Qué quiere decir? Que no hay apelación ante otro juzgado superior. Digo superior desde el punto de vista procesal, ¿no? Solo se puede ir a otro juzgado procesalmente superior cuando se trata de la defensa principal que se acoge o no la defensa que yo opuse, ¿ah? Pero como quien dice, por todas las cosas que me descarten, en general no hay apelación, ¿no? El lanzamiento, ahí estamos en el desalojo, ahí está, vamos al lanzamiento. El lanzamiento en general, en el decreto ley 14219, el alguacil recibía el expediente, notificaba y de esa notificación hasta el lanzamiento 15 días hábiles, ¿tá? O sea, que había por lo menos un mes y medio, entonces trámite, ¿no? Decía, bueno, pasa al alguacil, el alguacil lo anota en un libro, ¿tá? Digo, ahí está en la cuestión burocrática, coordina la fecha, notifica y desde esa notificación tiene que transcurrir 15 días. Hoy por hoy lo que dice la LUC es que el lanzamiento del desalojo por vencimiento del plazo se hace en 15 días a partir de la providencia que lo disponga. De la providencia, de la resolución que dicte el juez disponiendo el lanzamiento. O sea que hoy es viernes 19, ¿tá? El juez dice, decretas el lanzamiento, y de hoy, en este caso del lunes, porque los días inhábiles no se cuentan, del lunes se empiezan a contar los 15 días. Ya no hay nada de que se notifique ni nada de eso. Va el alguacil a los 15 días hábiles y hace el lanzamiento. Y hace el lanzamiento. Con la posibilidad de pedir prórroga, ¿ah? Que esa la usábamos todos, digamos, todos nuestros clientes, todo lo demás. Ya te doy. Hasta el mismo día del lanzamiento. ¿Tá? Hasta el mismo día, unas horas antes, qué sé yo. Bueno, ahora dice que la prórroga se puede pedir hasta 2 días antes. ¿Tá? O sea que de estos 15, puedo pedir de estos 15 que decretó el juez el lanzamiento hasta los 13 días. Después el día 14 y el día del lanzamiento ya fue, agarre sus cosas y vaya, ¿no? Y la prórroga, que ahora sí está, esto ya viene cada vez peor, ¿no? Van viendo que viene fea la mano, ¿no? La prórroga puede ser por 7 días.
acreditada la fuerza mayor y todo lo demás, desde también la resolución que disponga la prórroga. O sea que hoy es... Los 13 días. Sí, de los 13 hay que presentarla antes del 14 de 15. El juez decreta, o sea, resuelve, dice, bueno, le doy la prórroga, y desde ese día que el juez dice le doy la prórroga, puede darle 7, cuenta 7 días. Máximo. Máximo, o sea que en menos de 2 meses, por mejor que le vaya, uno está fuera, ¿no? Que eso es el llamado desalojo expreso. Para los casos de lanzamiento de buenos pagadores, era usual que se le diera una prórroga de 120 días. Era usual, o sea, porque el juez decía, bueno, hace 4 años que está en la finca, está pagando bien, viene pagando y sigue pagando, aunque esté en desalojo, sigue pagando, y por lo tanto le damos una prórroga máxima. Ese era el máximo, 120 días. Ahora, en 2 meses está fuera, ¿no? Después hay una posibilidad de mutación, porque como digo, hay un dicho, pero es muy fuerte. Como todavía me están dando el desalojo, dice expresamente la ley que tengo que seguir pagando los tributos, los gastos comunes, cumpliendo con los pagos, etcétera, etcétera. Que si no, me cambia la causal de desalojo por vencimiento de plazo a mal pagador. Sí, siempre que sea menor el plazo de desalojo por mal pagador. O sea que si de repente yo tengo un desalojo por vencimiento de plazo, que eran 30, ¿se acuerdan que eran 30? Pero me quedan 4 días, bueno, no cambia de desalojo vencimiento de plazo a desalojo mal pagador, porque me queda menos plazo que si fuera mal pagador. ¿No? ¿Se entiende? ¿Fue muy complicado eso? No. Quedó. Señor, sí. Una sola pregunta. ¿Hay algún cambio o agregado en la luz en cuanto a los argumentos para pedir un desalojo? No, acá estamos viendo estos 2 casos que son básicamente... La pregunta es Sí. más genérica. ¿Hay algo diferente a lo actual para que un propietario pida un desalojo? No, diferente no, lo que cambian son los plazos en contra del arrendatario, digo, ¿no? Las causales son las mismas. Ahí va, vencimiento del plazo, mora, etcétera, ¿no? Básicamente el plazo, para hacerse del bien. Ahora viene el tema de la mora, del mal pagador, que puede entenderse, ¿no es cierto? Porque puede entenderse siempre y cuando se respeten sus derechos también, digo, porque como no hay garantía, eso va a pérdida. O sea, ¿a quién le van a cobrar? Si la persona no tenía para dar una garantía, tampoco tiene un auto, o tiene un depósito, o tiene, ¿no? Entonces, puede entenderse, pero ustedes van a ver que esto es tan agresivo, de una forma tan agresiva, que digo, que cambia rotundamente la 14219 y la 14.219, que era una ley protectora, hasta aquellos que alquilaban fincas anteriores a 1968. Las posteriores al 68 son de libre contratación. Por eso la 1419 es la ley de libre contratación, hasta el 68, como dije. Bueno, mal pagador, ¿no? Ahí está. Bueno, primero tenemos que definir quién es mal pagador. O sea, cuando una persona se considera legalmente mal pagador. Se considera en mora de pagar sus obligaciones, ¿no? Para la 14.219 yo tenía 10 días después de la fecha en que tenía que pagar para que me hicieran la intimación. O sea, tenía del 1 al 10 para pagar y del 10 al 20 no me podían intimar. Me podían intimar del 20 en adelante. La propia ley me daba 10 días. O sea, además de los 10 que tenía para pagar, del 1 al 10, me daba 10. Que por lo menos, lo sabemos, para la gente que tiene al día, tiene que luchar para hacer esos pesos. No me podían mandar un telegrama colacionado, tenía que ser judicial, y esa intimación judicial también llevaba un plazo, que de repente la persona podía de alguna manera acercarse. Y no se aceptaba la mora de pleno derecho. ¿Qué quiere decir esto?
En el contrato yo puedo pactar que, en un contrato cualquiera de venta de un auto, por ejemplo, puedo pactar que si yo no pago la cuota, ya quedó en mora. Ese mismo día quedó en mora. Se puede pactar entre las partes. En materia de arrendamiento no se podía. Bueno, en la LUC es todo lo contrario. ¿Va? En la LUC pasa todo lo contrario. La intimación me la pueden hacer desde la fecha de pago. Si yo tengo que pagar del 1 al 10, el 11 me pueden hacer la intimación. El 11 ya me pueden hacer la intimación. O sea que esos 10 días que tenía como de paciencia ya no están, ¿no? Segundo, caigo en mora 3 días después de la intimación. O sea que si tenía que pagar el 10, 11, 12, 13, ¿no? Ya me hicieron la intimación, el 13 ya estoy en mora, ya soy moroso. ¿Tá? Se puede hacer por telegrama colacionado, obviamente, ¿no? Porque, ¿para qué si estamos cambiando y arrasando con los derechos de la gente? Bueno, vamos a ponerle que se acepta el telegrama y que se acepta la mora de pleno derecho. Quiere decir que si en el contrato de arrendamiento, que ya va a estar escrito, de la LUC, que caigo en mora por no pagar en fecha, o sea que tengo del 1 al 10, el 11 ya estoy en mora, porque no pagué el 10. ¿Se entiende? Esa es la mora de pleno derecho. O sea, a lo que antes me llevaba por lo menos un mes, para ver si me rebuscaba, conseguía la plata y la pagaba, ¿ah? Ahora es automático. O sea, el día que venza la obligación de pagar, ya terminé, ya caí en mora. ¿Sí? Diga. Diga. No, ya voy a ir terminando, así te doy la participación. Mira que son 2 o 3 cositas más, pero sustanciales. En ese, en ese caso, la persona es morosa, ¿ah? Y quería señalar que se me inició el proceso, ante el juzgado de paz, se me inició el proceso, se presenta el contrato de arrendamiento, el juez, como también es un proceso monitorio, el juez dice, decretas el desalojo, porque dice, está en mora, no pagó como tenía que pagar, está en mora, decreta el desalojo, con plazo de 6 días. 6 días. 6 días es una semana. 6 días es una semana y el lunes siguiente me tengo que ir, ¿no? 6 días. Citándome a defenderme por 6 días, ¿no? Porque no podía ser menos, porque si el desalojo es 6 no me van a citar por menos, por 6 días. Con defensas limitadas y básicamente que yo tengo que acreditar el pago. O sea, ninguna otra cosa o alguna otra cosa, pero limitado a las defensas que puedo poner y ni siquiera admiten el pago parcial. ¿Qué quiere decir esto? Que de repente en esa situación yo pagué algo. Y quiero decir al juez que yo pagué, que no estoy en mora total, que pagué algo, que no me decreten el desalojo, eso no va. Pago parcial no va. Y también notifica el alguacil, lo que decíamos hoy. No va a la oficina de notificaciones y todo eso, sino que nuevamente, como los alguaciles tenían poco que hacer, le ponen esto. ¿Tú levantaste? Sí. Este tipo de legislación, de normalización de la ley, ¿afecta a la vivienda particular? Claro. ¿Y a los locales comerciales o industriales también? No, porque te acuerdas que al empezar dijimos que había determinadas condiciones. Una de ellas era casa-habitación, solo casa-habitación, no comercio. No. Comercio se sigue rigiendo por la ley que ya. Bueno, entonces digo, prácticamente lo mismo que hoy, cuando yo interpongo cualquier defensa, van a decir, no, eso no sé qué, y no tengo apelación, salvo casos muy limitados, ¿no? Por ejemplo, que hubiera un error, que yo sí pagué y el propietario no se dio cuenta o el banco no lo acreditó en el cajero, bueno, ponele, ¿no? Digo, cosas que, porque si no es como en vano, así, ¿no? Además dice que se considerará especialmente las defensas que se opongan,
O sea, como diciendo, miren que este ya tiene una cruz así, está señalado, este es moroso y bueno. El lanzamiento, el lanzamiento, vamos a la otra, ahí está, vamos a la otra. El lanzamiento se fija en 5 días, o sea, una semana, porque una semana tiene 5 días hábiles, ¿no? Si no hay algún feriado o algo, una semana son 5 días hábiles. 5 días a partir de la notificación de la providencia que lo disponga, de la resolución que lo disponga. O sea, cuando después dice, decretas el lanzamiento, 5 días. Ya no es, sí, allá anda buscando el flete porque ya no va más. La prórroga también se puede pedir hasta 2 días antes, o sea que tenés 3 días para pedir la prórroga, son 5, tenés 3 para pedir, y te pueden prorrogar por 5 días, también, o sea que otra semanita más. Pero digo, básicamente es express, es lo que se llama express. Ojalá, y esta es una valoración, ojalá que para otras cosas que fueran derechos de las personas se fuera tan rápido, ¿no? Que fueran tan express, o sea que los derechos de las personas se hicieran valer con tanta rapidez, sería muy bueno. Pero acá es todo para, ¿no? Pero ¿qué puede hacer el moroso? ¿Qué puede hacer el que está ahí para que su familia no salga para la calle en unos días? Bueno, puede clausurar el proceso. Tiene la posibilidad de cerrar ese proceso, pagando. Bueno, tiene licencia para sonreír porque digo, esto es tremendo. Pagando todo lo que deba, si le hicieron más de una intimación, pagando los honorarios, los gastos, los timbres y todo lo demás, y un 60% de esa suma a título de indemnizaciones, etcétera, ¿no? Habla de un 60% de esa suma, de todo lo que debe, que además el arrendador le puso de todo ahí, ¿no? Le puso todo, sí, hasta el Uber que tomó para ir al lugar. Como concepto de pago de intereses, tributos y costos devengados. Y todavía el arrendatario o subarrendatario se beneficiará una sola vez con esta clausura del proceso. O sea que la persona sale, consigue la plata, pide NOCA, etcétera, tiene que pagar 60% más y solo una vez. Si se atrasa otra vez, ya no va. ¿Alguna duda? Yo sé que este tema, pero... sí. Pregunto. Sí. Con todo el problema que tienen los ocupados, el transporte y todo de dinero, ¿se podrá realmente hacer esto en ese plazo? Lo que pasa es que la norma te marca esos plazos, ¿viste? La ley te lo marca. Entonces digo, el alguacil, ¿no? El que le pasen un expediente, no lo puede dejar pasar esos plazos. Porque el arrendador o el propietario o la inmobiliaria puede ir y presentar una denuncia en la corte, que es la jerarquía, ¿no? Que es el órgano jerarca, y tienen que cumplir. O sea, lo mismo pasó en su momento con los juicios laborales, que se acortaron los plazos, no de esa manera, ¿no? Ojo, vamos a entendernos. Se acortaron los plazos, entonces los juzgados llegaron, los expedientes te taparon, pero había que cumplir los plazos. O sea, pero ahora para esa ley salen a inventar igual algo así, les deben salir a cobrar cualquier cosa. Sí, seguramente van a tener que poner más funcionarios, porque digo, hay que ver primero si la impugnamos y tenemos los votos, ¿no? O sea, eso primero, ¿no? Pero quiero decir, y segundo, ya te doy, y segundo, a ver qué arrendador libremente hace contratos sin garantía, ¿no? Digo, eso también, porque o sea, cada uno de nosotros, si tiene algo para arrendar, también va a pensar en esa perspectiva. O sea, si yo tengo un inquilino, espero que me pague, obviamente, lo que vale estar en la casa, digo. O sea, yo no asesoro a nadie que arriende sin garantía. No. Yo lo que me parece que como un buen argumento para todo esto es un poco también lo de la inclusión financiera para los sueldos, por ejemplo, que dicen se pacta con el
patrón, digamos. Sí, Mentira, sí, sí, sí. porque cuando uno va a buscar trabajo tiene que firmar lo que dice el patrón. Sí, 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 sí. Te doy la plata en mano, bueno, dámela, ¿qué voy a hacer? Sí, sí. Esto es un poco lo mismo, me parece que el peligro de todo esto no es hoy. Es que si esto prospera, dentro de 10 años, nuestros hijos no tengan otra opción que alquilar así y que los echen y que vaya matando la otra ley que tiene derecho. Sí, Que claro. vaya dejando Sí, sí. la otra ley Sí, sí, la nada. de todos modos, para el propietario o arrendador, digo, es como jugarse la ropa, alquilar sin garantía. Yo a mis clientes no le digo, no tengo muchos que sean arrendadores, pero no le digo que arrenden Sí, sin pero eso garantía. capaz que es ahora, pero si esto se vuelve masivo y el arrendador ve que es facilísimo sacar al inquilino como si nada, no sé si no se gastaría todo. Sí, sí, y hay un problema vinculado a eso, ¿no? Ahora que usted dijo de la inclusión financiera, me decía, un colega decía, ¿y qué problema hay que no cobren los sueldos por el cajero? No, sí hay problema. No es lo que no es el tema de desalojo, ¿no? Pero digo, sí hay problema, porque digo, una cosa es que vos vayas y agarres tu plata y tengas que devolver algo, ¿no? Otra que te paguen y te digan, firmame acá. Firmame, te pagué $10.000. Y voy y cuento y son 8, ¿no? No, aparte de los aportes patronales. No, pues desde luego. Y además cuando hay inclusión financiera, ¿no? Viene la inspección del Ministerio de Trabajo y dice, a ver los depósitos que hizo. No hay discutir. Para terminar con esta primera parte, ¿tá? Hay algo también de lo que tú decías. O sea, de repente, ¿tá? Yo por debajo, soy arrendador, pero por debajo tengo algo de garantía, ¿no? Digo, por ejemplo, tengo los títulos del auto de la persona, ¿sí? Y me los aprieto y digo, no, es un arrendamiento sin garantía, para beneficiarme de la ley de la luz, ¿tá? Para beneficiarme de sacarlo en 5 días y todo eso. Bueno, entonces hay un artículo, como decíamos hoy, hay un artículo que tiende también a estabilizar eso. Porque obviamente la ley también sabe que eso puede pasar. Entonces dice que cuando hay simulación, ¿tá? El juez puede aplicar una multa hasta 5 veces el arrendamiento. Y para incentivar a que el arrendatario denuncie esa situación, dice que esa multa beneficia al arrendatario. O sea que si alguien me alquila y dice, bueno, pero lo hacemos sin garantía, lo hacemos con la luz. Si no, no te alquilo nada. Y vos me dejás los títulos de tu casa o de la casa de tu padre, me los dejás acá en el escritorio. ¿Ah? Si eso se denuncia y se prueba, ¿no? No es solo denunciar, pero si se prueba, hay una multa para desincentivar que pase eso. ¿Ah? Por ahora yo le paso la palabra a... Sí, si hay una duda. Sí, decime. Tengo una consulta. Sí, claro. La coalición cuando habla y defiende la luz dice que esto es igual para los dos. Desde el punto de vista técnico, ¿cuáles son los argumentos que se supone que puede, o las herramientas que puede usar el arrendatario que lo pondrían en el mismo nivel de poder? Sí, no, eso no sé. Según la coalición, ¿cuáles son los elementos que benefician al arrendatario además de lo que nombraste? Sí, no, porque vos escuchás a Mieres y escuché a Gandini, me parece que era, y vos ves que, bueno, que es Alicia en el País de la Maravilla. Dice, no, pero primero que nada el tema de la libertad, ¿no? Libre mercado, libertad, bueno, esa es la consigna básicamente del gobierno, ¿no? De los blancos, más que nada, ¿no? Digo, el mercado hace todo, ¿no? Eso fue lo que se eligió. Pero quiero decir, Gandini y Mieres dicen, bueno, pero le están alquilando sin garantía, usted puede alquilar, tiene la posibilidad y por eso tiene otros contrafuertes, digamos, otras respuestas del orden jurídico que hay que darle al arrendador. Eso es mentira, o sea, si yo tengo una persona que me está pagando correctamente hace 2 años, el régimen de la 14219, me está pagando correctamente hace 2 años, porque no tenga garantía, lo tengo que desalojar en 30 días.
¿no? Es contradictorio. Es decir, lo que le dicen básicamente es eso, que como se hace sin garantía, entonces hay que darle favorecer de alguna manera para que sí le alquilen a la persona sin garantía. Sí. Sí, porque acá el compañero tiene sí. el horario medio. Ya le pasó. No, fue para contestar allá, pero ahora después seguimos igual. Dale. Bien. No, primero que nada, compañeros, compañeras, agradecerles y pedirles disculpas por llegar más tarde de lo previsto. Bueno, ahora sí. Gracias. Porque bueno, venía de Flores, teníamos algunas actividades allá hoy por el sí. Ustedes saben que hay una campaña fuerte en todo el país. Y uno de los lugares donde tenemos que apuntar mucho es al interior del país, donde ellos no solamente tuvieron una gran votación en octubre y en noviembre, sino también en algunos lugares nosotros tuvimos muchas dificultades para la recolección de firmas. Entonces también allí hay que intentar debatir y bueno, conversar con los vecinos, con las vecinas, que es lo que estamos haciendo en todo el país. Por eso les pido disculpas y para que vean la dimensión de a veces lo dificultoso que es llegar hasta acá. Demoré casi más llegar desde acá, desde Montevideo acá, que de Flores a Montevideo. Porque estaba... Bien, la respuesta es muy buena. Gracias. Obviamente, ellos tienen un poder muy grande, ¿no? Para instalar ideas. Y una de esas que creo que nosotros tenemos que empezar a desnudar es justamente el concepto de la libertad. Porque el concepto que ellos están manejando es el concepto de la libertad para el que puede elegir, aunque parezca una redundancia. Y no todas las personas pueden elegir. O sea, esta parte del capítulo de la LUC que tiene que ver con la vivienda está pensado para el sector social que menos opción de elegir tiene. O sea, una persona que va a alquilar sin garantías es porque está realmente en una dificultad económica muy complicada. Es porque de repente trabaja en negro y por lo tanto no puede acceder a una garantía de ANA, una garantía privada, a un seguro. Es porque tal vez se dedica a la feria, hace changas. En fin, está en una situación de informalidad que lo obliga. Claro, porque cobra realmente un salario muy bajo, capaz que es formal, pero cobra un salario muy bajo, y no tenés la posibilidad de tener una garantía. Entonces, si vos tenés que acogerte a este sistema, es para hablarlo en términos que todos lo entendamos, es porque estás en el horno. Entonces esta ley viene a perjudicar a las personas que más complicadas están. Porque en el tema de los salarios, ¿no? Recién se decía, bueno, ¿qué trabajador hoy puede pararse en esta situación de desocupación, en esta situación de dificultad y decirle al patrón, no, mirá, en realidad yo quiero cobrar por débito y bueno, y si no, no. En realidad tenés que tener una buena espalda, tenés que tener un buen seguro de paro, tenés que... ¿no? Si no, terminás pactando con el patrón porque no tenés otra. Porque si en tu casa te está esperando a tu familia, si en tu casa vos tenés una situación de dificultad, te está esperando el pago del alquiler, te están esperando las cuentas, no vas a estar pidiendo o exigiendo, parándote en un lugar de supuesta igualdad. Entonces, lamentablemente, nos guste o no, no estamos en una sociedad igualitaria, no estamos. O sea, hay situaciones que tienen que ver en función del patrimonio, de la riqueza, de la condición social de cada uno, y ahí la igualdad no existe. Entonces, esta ley, que es la 1419, que es un decreto ley, que es un decreto de la dictadura del año 74, que ahí justamente establece lo que decía el compañero, la libre contratación. Esa libre contratación tampoco era libre, ¿no? Si vamos al caso. ¿Por qué? Por ejemplo, la fijación de precios, ellos siempre dicen, no, pero en realidad las partes pueden sentarse en una mesa y pactar el precio. En realidad, si alguna vez ustedes alquiló, yo alquilé muchos años, me tocó alquilar, nunca jamás pude negociar el precio de la vivienda. La van y te dicen, mira, vale 12.000 pesos. Ah, no, pero yo tengo 10.500 y bueno, está, no sé, mirá, atrás tuyo hay 10 más. Entonces, es un concepto que tenemos que recuperar para enfrentar esta campaña, donde ellos nos dicen, ah, no, acá lo que ustedes están atacando son los derechos y la libertad de la gente. No, no es toda la libertad y no son todos los derechos. Acá se están protegiendo algunos derechos. Y también tenemos que ser astutos para hablarle al pequeño propietario.
Porque ellos nos van a enfrentar en esta campaña al pequeño propietario, ¿no? Al jubilado, al pensionista, al vecino, que capaz que tiene un apartamentito, capaz que tiene una casita y la alquila, que no es un especulador inmobiliario, y que el tipo dice, pero bueno, capaz que esto me beneficia porque yo con esto tengo más posibilidades de cobrar. Y nosotros en esto tenemos que ser muy inteligentes porque son gente que son parte del pueblo uruguayo. O sea, el pequeño propietario es el vecino nuestro. Capaz que hay alguno de ustedes acá que incluso tiene algún familiar de ustedes mismos, un apartamento, una casita, y con eso se revuelven. Entonces ahí no nos tenemos que enfrentar, tenemos que pegar al gran especulador, a los que tienen 2.000, 3.000 apartamentos, que son los que hicieron esta ley. Son los que le dijeron a la calle Pau, mirá, yo preciso esta ley. ¿Para qué? Para agilizar. ¿Para qué? Para tener una mayor dinámica del mercado inmobiliario y poder tener más agarrado, digamos, a la persona que más dificultades tiene. Entonces, ¿cuáles son las...? Acá yo voy a hablar, como el compañero acá explicó muy bien todos los detalles desde el punto de vista técnico, jurídico, nosotros tenemos que, además de criticar, plantear alternativas, ¿no? Que no se van a ir al referéndum ahora, pero sí las tenemos que explicar para esta gente, para el pequeño propietario que dice, bueno, ¿y yo qué hago? Porque a mí capaz que me beneficia. Bueno, ¿cuál fue la propuesta que nosotros hicimos? Un sistema de subsidios, que lamentablemente no se aplicó. En la emergencia sanitaria, el año pasado, ¿se acuerdan cuando el país estaba en una situación de muchísima dificultad? Algunas de las propuestas que se hicieron fue generar un subsidio para los alquileres. ¿Cuál era el objetivo del subsidio? Y hoy sigue teniendo vigencia. Y nosotros lo vamos a relanzar esto ahora, el Frente Amplio lo va a relanzar ahora cuando comience el año, con la idea de que la familia que tiene dificultades para el pago del alquiler se pueda mantener en la vivienda y con la idea que el pequeño propietario pueda seguir cobrando. ¿Quién tiene que poner la plata? El gobierno. O sea, el gobierno. ¿Por qué? Porque para el gobierno sería mucho más caro, hablándolo en términos económicos y fríos, no entremos en la parte humana, solidaria y social, es mucho más caro para un gobierno resolver los problemas que genera la pobreza y fundamentalmente la gente viviendo en situación extrema, en condiciones de vulnerabilidad, porque, a ver, la gente en algún lado vive, ¿no? O sea, o vive en la calle, si no tiene más situaciones familiares, sociales de contención, se va a la calle, o se termina yendo a un asentamiento. Y los asentamientos terminan generando costos para los estados. En general, las construcciones de los asentamientos están fuera de la ciudad, digamos, formal. Y esto, a largo plazo, a los estados, le termina saliendo más plata, porque no es lo mismo llevar servicio a la ciudad que ya está más o menos armada, que ya está más o menos pensada, organizada, que tiene la escuela, que tiene los servicios de ómnibus, que tiene la policlínica, que tiene el liceo, a tener que extender todos esos servicios, a llevar el agua potable, a llevar otra policlínica para... Eso pasó en Montevideo y también empezó a pasar en una gran parte de Canelones. Pero claro, esto es un gran negocio, porque quien pone la plata es el Estado. ¿Y quiénes son los que construyen esa ciudad? ¿Quiénes las extienden? Las empresas inmobiliarias. Que son los que están detrás y que son los dueños de grandes cantidades de apartamentos. Acá nosotros tuvimos una ley muy crítica, una ley que impulsó el Frente Amplio, que tenía un objetivo pero que terminó teniendo un resultado muy malo, que fue la ley de vivienda de interés social. Que lamentablemente fue una ley que se le apropiaron de los beneficios de los grandes sectores inmobiliarios. Acá hubo un boom en los últimos años de compra, sobre todo de empresarios argentinos, que vinieron, construyeron sin una cantidad de impuestos, con la idea de que ellos bajaran el precio de la vivienda, ¿no? Y no lo bajaron, se lo guardaron todo en el bolsillo. Esto me hizo acordar en el 2008, ustedes se acuerdan que, en el 2008, Mujica era el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, y se acuerdan que una de las medidas para fin de año fue sacarle el IVA al pollo, en la fiesta, ¿no? Con la idea de que, como claro, la gente, digamos, el pobrerío compra un par de tiras de asado y si la familia es mucho, compran un par de pollos, ¿no? Lo que pasa en cualquier familia. Los tipos se quedaron con todo, no bajaron un peso el precio del pollo a la venta al público, se quedaron con todo eso. ¿Por qué? Porque el mercado es eso. Ahí tenemos el libre mercado, ¿no? Se da una iniciativa que se la apropia. Y con la ley digamos,
para promover la vivienda de interés social pasó lo mismo. Era una muy buena intención, pero no tenía contrapartida. Entonces los tipos se embolsaron todo. Construyeron muy barato y vendieron muy caro. O sea, construyeron mucho más barato y construyeron más y vendieron más caro. ¿Tá? Eso está comprobado y hemos visto que incluso hay edificios que ellos han vendido, o sea, apartamentos que venden que salen más caros que incluso de uno que se construye sin ese sistema. O sea, le hicieron todas. Y son los que ahora están poniendo en alquiler. Porque es más negocio para muchos sectores inmobiliarios poner en alquiler. Nosotros tenemos, ¿por qué yo estoy hablando de toda esta problemática de la vivienda? Porque es importante que se entienda la dificultad que tiene Uruguay, que tiene el mundo. ¿Tá? Porque a nosotros cuando presentamos la ley de alquileres, que ahora voy a hablar un poquito de eso en cuanto a las propuestas, bueno, obviamente nos dijeron que nos queríamos parecer a la Unión Soviética, a Cuba, bueno, pero el tema es que hoy los principales países del mundo, que a veces nos dicen que tenemos que mirar, y a veces hay que mirarlo, porque hay que aprender de muchas cosas que hacen, de otras no, pero las grandes ciudades, por ejemplo Berlín, Madrid está discutiendo esto, Nueva York, están intentando generar situaciones para regular el precio de los alquileres. Porque ellos están viendo justamente que la movilidad que genera cada 2 o 3 años, la movilidad, digamos, desde el punto de vista demográfico, ¿no? La gente que se va moviendo de barrio, de ciudad, genera muchísimos efectos. Primero, un efecto en lo que le decías hoy, la extensión de las ciudades. ¿Tá? Segundo, genera dificultad desde el punto de vista de la construcción comunitaria, la construcción social. Esto también nosotros lo tenemos que valorar. En términos estratégicos, cómo pensamos la construcción de un país. Esto que decía el compañero cuando explicaba, ¿no? Imagínense que la persona se va a tener que ir, ¿no? Yo alquilo. Supongamos que acuerdo por la luz con el dueño de un apartamento 1 año. Alquilo 1 año, así yo haya sido buen pagador, si el tipo quiere que yo me vaya, me toca ir en 30 días. Y en general, la persona que está en ese circuito, cualquiera de los que alquiló alguna vez, vos lo que vas agarrando, ahora en Mercado Libre, antes era en el gallito, va viendo los precios más baratos. Va viendo los precios más baratos, lo que puedas pagar. Capaz que tenés suerte y justo alquilaste en el mismo barrio donde estabas, y por lo tanto, perdés menos en el sentido de la red social que vos fuiste construyendo en el barrio. A la vecina que vos podías acudir si te pasaba algo. No sé, al amigo que podía dejar a los gurises si vos te atrasabas en el trabajo y así. Todas esas redes que también van construyendo la posibilidad de una sociedad diferente a la que nosotros queremos. ¿No? Lo que están haciendo con ese sistema es sacando, como quien dice, todo lo que es pobrerío y dejando todo en el centro. También, sí, también. Lo han hecho. ¿Verdad? Lo han hecho. Eso es un fenómeno que se llama gentrificación. Sí. Es un fenómeno que se ha hecho. En Montevideo pasa mucho. ¿Tá? Claro, vos no podés pagar un Malvin, un barrio Malvin, claro. y vas yendo cada vez más a la Y hay una historia ahí, porque, o sea, hay historias que hay que repasar de cómo, que en realidad en otros momentos fue al revés. La costa o una parte de la costa de Canelones o de Montevideo, no necesariamente eran los sectores más pudientes. Pero después se fue transformando eso, se fue transformando. Claro, como que es como un barrido. Y hoy está nuevamente ese proceso. ¿Tá? Por ejemplo, la Ciudad Vieja es un ejemplo bien claro, la Ciudad Vieja. La Ciudad Vieja hace 15 años, ¿tá? Y no la quería mucha gente. Empezó a levantar, empezaron a abrir los boliches, ¿se acuerdan? Empezó a levantar, alquilaba a un precio relativamente accesible y ahora para muchas familias es imposible mantener ese precio que pagaban antes. ¿Tá? Aún con los aumentos de salario y con todo, era muy difícil porque todos los aumentos de alquileres año a año eran siempre por encima del precio de los salarios, de la jubilación, siempre, en promedio. Eso es una constante que se dio por lo menos del 2005 en adelante. Entonces, el fenómeno que nosotros tenemos que tocar desde el punto de vista por la luz, ellos no van a querer hablar de este tema, o van a querer hablar muy poco, porque es de los puntos más débiles que tienen. Y el tema de los combustibles es un tema que a ellos les afecta y les va a costar. Ahora, nosotros tenemos que instalar la vivienda como un derecho. La vivienda como un derecho.
Entonces, cuando ellos plantean, no, acá lo que estamos haciendo es que en realidad la gente tenga más libertad, tenemos que replicar por toditos lados lo que fue la entrevista que le hicieron a su guía la semana pasada. Ay, sí, horrible. Porque él ahí desnuda lo que es la ley urgente de consideración. Y él lo que dice, porque lo dice, esto no es que yo lo interpreto, lo dice, él equipara a una persona que se atrasa a un delincuente. Él lo equipara a un hecho delictivo. Capaz que hay algunos que se hacen los vivos, pero son los menos. En general, la persona que se atrasa al pago del alquiler es porque está pasando una situación de dificultad económica, es porque se quedó sin trabajo, es porque se quedó sin los ingresos que tenía antes, porque tuvo un recorte salarial, es por eso. O porque simplemente suben las cosas y el salario no. Claro, no te empieza a dar, no te dan las cuentas. O comes o pagas. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hablar con los vecinos y con las vecinas. Explicar que esto es contra nosotros, o sea, contra la gente que está en peor condición. No es contra el ricachón que está allá cómodamente sentado en... claro, es contra los sectores sociales que mayores dificultades tienen y los criminaliza. Capaz que cuando nosotros decimos, criminaliza, esta es una forma de criminalizar. Porque el tipo está equiparando a una persona que se atrasa, que vuelvo a decir, en general, el trabajador, la trabajadora uruguaya, cuando cobra el salario, ahora ya mucha gente ya te viene hasta descontado, pero en general, antes era lo primero que pagaba, la casa, la luz, el agua, y después se veía en todo lo demás. Porque el techo es una cultura nuestra, arraigada a nuestra historia. El techo es como algo sagrado para todos nosotros, porque es donde descansamos, donde comemos, donde pasamos con nuestra familia, donde criamos a nuestros hijos, ¿no? Porque nos da una sensación, pero además tiene un aspecto objetivo de seguridad, ¿no? De estar protegidos, ¿no? Frente a la afuera, y bueno, ni que hablar en el invierno, pero aún también en el verano, y más en estas condiciones que estamos teniendo de cambio climático y las circunstancias que se manejan en nuestro país y en gran parte de la región. Entonces, yo creo que es importante que nosotros avancemos en esa discusión, que podamos ir mostrando cómo todos estos cambios son en detrimento de los derechos de los uruguayos y las uruguayas. Tenemos un sistema, y con esto le doy al compañero, van a ser dos sistemas que conviven en paralelo, el del decreto ley la 1419 y el de la ley de urgente consideración. Por eso ellos salieron a decir que éramos unos mentirosos y no sé cuánto, ¿no? Porque en realidad nosotros nunca dijimos que esto cambiaba la 1419, simplemente lo hacemos en términos comparativos, ¿tá? Porque es grosero la comparación. O sea, fíjense que pasamos de un año a 30 días para buenos pagadores. Y esa ley la hizo la dictadura. O sea, ese decreto de ley lo hizo la dictadura. O sea, es para dimensionar. O sea, y el otro dice, ni siquiera la dictadura se animó a tanto. En una circunstancia que el pueblo uruguayo no tenía posibilidades de protestar, los tipos fueron más medidos que esto. Es importante que lo grafiquemos, porque estas son de las cosas que tenemos que explicarle a la gente. Y con esto, y ya le doy al compañero y a la compañera, lo tenemos que ver globalmente. ¿Tá? Este presupuesto de vivienda es un presupuesto que ha tenido recortes históricos. ¿Tá? Tuvo un recorte de 1.350 millones de pesos. Ahora, en esta rendición de cuentas, comparado con los años anteriores. Es cierto que nosotros, como Frente Amplio, no pudimos hacer todo lo que se tendría que haber hecho en materia de vivienda, sí, porque veníamos de un atraso histórico muy grande, que nos faltó en muchas oportunidades tal vez más astucia para resolver algunas problemáticas, sí. Ahora, también hubo muchas soluciones habitacionales, también mucha gente salió de la emergencia sociohabitacional, eso también lo tenemos que decir, miles de familias. Ahora, también es cierto que cuando intentamos tocar la propiedad privada, no del que se compra la casita con su esfuerzo, sino del que la tiene para especular. Porque como es una sociedad que la queremos cambiar, pero lamentablemente se rige por la oferta y la demanda, nosotros llegamos a comprobar que muchas de las viviendas en estado ocioso estaban justamente para mantener en alza el precio. ¿Tá? No las cantaban como viviendas
claro, sin uso. ¿Por qué? Porque eso, en este mercado que se mueve por la oferta y la demanda, si vos tenés muchas viviendas para alquilar, muchas, seguramente eso haga que baje el precio. Y los grandes especuladores, lo que digo, miren que hay personas que tienen 1000 y 2000 apartamentos, empresas. Esto no es una cosa inventada, es así. Hay en nuestro país grupos económicos que tienen 1000, 1500, 2000 apartamentos y son los que pueden definir la política de vivienda. Esos tipos te guardan 500 apartamentos y te inciden en el mercado inmobiliario. Y esos tipos no van a dejar de comer un mes por no alquilar el apartamento. Que no es lo que le pasa al vecino nuestro. Que el vecino nuestro, ¿qué va a especular? ¿Qué va a especular? A ver si en vez de 10.000 pesos le cobra 10.500 por el alquiler. Trata de alquilar cuanto antes porque utiliza ese alquiler para vivir, para llegar mejor, para ayudar al hijo, yo qué sé, al nieto, que es así. Entonces estas dimensiones las tenemos que colocar para que se vea que hay un escenario de recortes brutales en materia de vivienda, que se había prometido la construcción de 50.000 viviendas, ¿no? Porque hay que decirlo. La señora Moreira, que hoy es la ministra de Vivienda, había dicho, no, vamos a construir. Y resulta que después, en realidad, era lo que ella quería que pasara, pero no era una propuesta problemática. Entonces, la tenemos que mostrar esta cosa, porque supongamos que está bien, el gobierno está bien, no tiene un peso. Supongamos, no es así. Para otra charla podríamos hablar de cómo hubo sectores que aún en el contexto de la pandemia se enriquecieron y se llenaron los bolsillos, ¿no? Sobre todo sectores exportadores, agroexportadores, pero no es el tema de hoy. Pero supongamos que el gobierno no tuviera caja, está bien. ¿Y esto por qué? ¿No? Porque vos en un escenario donde vos no tenés plata, ¿no tendría que haber más derechos por lo menos para la gente? Y decir, bueno, está bien, miren, ¿saben qué? Rompimos la chanchita y no hay más. Pero no le vamos a generar peores condiciones a la gente. Vamos por lo menos a dejarlo en la misma situación en la que estaba. O incluso más garantía para que la gente pueda estar viviendo en los espacios que lo hacía. Aumentó 16% las personas en situación de calle. Solo en Montevideo. Este dato es del MIDES. ¿No? Es cierto que la situación de las personas en situación de calle no responde solo al tema habitacional. ¿No? Porque hay múltiples factores. Hay múltiples. Bueno, hay mucha gente que tiene que ver con que salió del sistema carcelario de las prisiones. Hay situaciones de ruptura familiar, sociales. Hay muchos elementos que no solamente tienen que ver con la vivienda, pero hay otras situaciones que también tienen que ver con la vivienda. No las podemos descartar. ¿Tá? Entonces, estas cosas hay que ponerlas arriba de la mesa. Los tenemos que apretar a discutir. Los tenemos que apretar a discutir. ¿Cómo? Y este dato que es importante, porque ellos dicen, no, pero antes no se podía alquilar sin garantía, lo cual es falso. ¿Tá? Porque el 28%, este dato es del Ministerio de Vivienda, 70.000 viviendas. 28% de los contratos, 28% de los arrendamientos eran sin contratos. ¿Tá? Y una gran parte, nosotros estimamos que son datos que nosotros fuimos cruzando, compañeros que nos asesoran ahí en la bancada, estimamos que 1/3 de ese total, ¿tá? Era sin garantías. ¿Tá? Y hay por los famosos depósitos, ¿no? Claro, porque los datos que nosotros fuimos manejando son del INE, de la encuesta continua de hogares, ¿tá? De la última, que nos daban esos datos. Entonces, ¿por qué empeorar la situación? Si antes vos ya tenías esa posibilidad de palabra, mucha gente alquilaba de palabra, o con un depósito chico, que aparte además mucha gente, para ese depósito, hasta capaz que tenía que sacar un préstamo, ¿tá? Y todo eso es parte del encarecimiento del alquiler. Entonces, propuestas, y paso para que la pregunta, o para si el compañero acá quiere hacer algún otro agregado. Ahí está. Propuestas. El subsidio de alquiler. Esto es, para la familia que está pasando por peores situaciones económicas y para el pequeño propietario. No nos olvidemos de eso, porque tenemos que hablarle al pequeño propietario. No nos lo pueden poner en contra, que es lo que están queriendo hacer con esto, ¿no? Y el segundo es el escenario de regulación del precio de los alquileres.
que no lo vamos a lograr acá a la ley urgente de consideración. Pero sí tenemos que ir transitando un camino en donde este sistema de alquileres cambie. No lo podemos modificar del todo, porque Uruguay, una de las cosas que dice este sistema de libre contratación es que se le fueron como, digamos, dando más plazos para que ese régimen siguiera existiendo. A cada 20 años se fue dando una nueva prórroga. O sea, hasta el 2030 y pico nosotros no podemos tocar a 1419 las reglas globales de esa libre contratación. Pero sí se puede armar un sistema paralelo como este. Entonces podemos armar un sistema paralelo, en donde efectivamente la ley de inversiones para la vivienda de interés social tenga contrapartidas. Que dicho sea de paso, ellos la sacaron en los decretos. Lo poco que se había podido lograr en materia de topes en precios para las viviendas de interés social, eso la barrieron. ¿Por qué? Porque parten de la base que no se le puede poner a los inversores un tope a su ganancia, ¿no? Si no, eso frena la inversión. Entonces, para ellos es todo, ¿no? Es todo ganancia. Los que nos jodemos somos los que alquilamos, en diferentes circunstancias. Entonces, hay que ir hacia ese sistema. El programa del Frente Amplio que nosotros propusimos hacia el 2020-2025 recogió eso. O sea, el programa del Frente Amplio en materia de vivienda propone la creación de un sistema de alquileres en paralelo a la 1419. Le tenemos que poner pienso. Y tiene que ser una de las propuestas que hagamos como Frente Amplio, pero también las organizaciones sociales populares. Acá hay muchos compañeros que son veteranos, ¿no? Veteranos. Pero se van a acordar que, porque yo no, obviamente no lo viví, pero sí me lo contaron distintos compañeros que vivieron esa experiencia, que había nucleamientos de inquilinos en Uruguay. Del año 68, y tiene que ver con que también la dictadura no se animó a tanto, porque los inquilinos también estaban organizados en nuestro país. Hoy no tenemos esa organización. Ahora vamos a tener que ir camino a eso, porque Uruguay cada vez avanza más en las viviendas que son alquiladas. Es decir, la perspectiva de propiedad, en cualquiera de sus formas, cooperativa, social, de uso o la propiedad privada, ha retrocedido en comparación con el alquiler. ¿Esto es porque los alquileres son hiper mega bondadosos? No. Es porque las condiciones desde el punto de vista laboral, las condiciones desde el punto de vista del trabajo han sufrido enormes modificaciones. Bueno, también hay muchos acá, Carlos, bueno, mi padre también fue, y seguramente muchos de ustedes también así, entraba, pensaba, ¿no? O uno creía que entraba a esa fábrica y se iba a jubilar a esa fábrica. Mi padre trabajó en una misma textil 25 años. Hoy eso es casi impensado en este mundo. ¿Tá? Tiene una dinámica mucho más vertiginosa. Entonces también la posibilidad de vos sacar un préstamo hipotecario es mucho menor. ¿Tá? Porque vos decís, pero yo qué sé si el año que viene voy a tener trabajo, ¿no? O sea, la dinámica es tan diferente, es tan veloz que te impide también esa planificación a largo aliento y por lo tanto esa posibilidad de comprometerte a futuro durante tantos años. ¿Tá? Entonces, bueno, por ahí va el planteo, creo que complemento, digamos. La dolarización también tiene que ver. La dolarización, distintas circunstancias que han generado incertidumbre. ¿Tá? Entonces la gente piensa mucho antes de comprometerse a una deuda hipotecaria que, bueno, con una perspectiva de trabajo es una cosa y con una perspectiva de vaivenes las dificultades son mucho mayores. Allá estaba el compañero. A ver, está Pocho, Irene, Graciela y Raúl. En ese orden. ¿Corto? Dale. Respecto a lo que hablaste hoy del proyecto de ley de frente que incluye el subsidio a los arrendatarios, ¿cómo hace un inquilino que tiene que probar para solicitar ese subsidio? Te adelanto esto, o te adelanto algún comentario que yo he escuchado, porque yo he hablado con algunos compañeros. Desde mi punto de vista, puedo estar perfectamente equivocado. El no tener un trabajo registrado puede no ser una comprobación de pocos ingresos. Conozco varios feriantes que les falta poco para ser millonarios, sin embargo no tienen registro de trabajo. ¿Cómo haces en el frente
para tratar de ver quién merece o quién puede tener ese subsidio, quién no. ¿Me expliqué la pregunta? Era eso. Bueno, Parece la pregunta ¿hacemos del todas juntas o cómo quieren? Vamos todas juntas, claro. Parece la pregunta del enemigo, pero me la hizo un enemigo. Irene. Bueno, una de las cosas, ya la respondiste, que es la propuesta programática del Congreso del Frente en relación a la vivienda. Ahora, yo no tengo clara la cifra, una vez se manejó acá en el comité que el Frente durante todo su gobierno había construido, digamos, facilitado alrededor de 50.000 soluciones habitacionales. Sería bueno tener nosotros La cifra. más allá de que haya sido en 15 años, porque es un elemento a manejar. Y lo otro, que me gustaría conocer un poco más, que en realidad no sé nada, es, recuerdo que Moreira planteó eso, sí, las 50.000 viviendas. Después, para atrás, pero ¿se ha pedido algún informe al Ministerio para ver qué se hizo en concreto? ¿Cuántas soluciones de vivienda hay a la fecha en casi 2 años de gobierno? Digo, pues me parece que son datos para manejar también con la gente, ¿no? Sí. Bueno, yo soy un poco lerda para entender a veces las cosas. Con respecto al inquilino y el arrendatario, el arrendador. ¿Cómo se hace para hablar con una persona que tiene un apartamento para alquilar y convencerlo? Yo no sé cómo encararlo. Decirle de que en realidad la LUC lo va a perjudicar a él también. No sé cómo encarar al arrendador. Esa es mi pregunta. Yo tengo 2 preguntas, una relacionada con lo que dijo Pocho. El subsidio, ¿de dónde va a salir para los inquilinos? Digo, porque si vos vas a pedir el subsidio a este gobierno, muy posiblemente venga con la tijera, ¿no? Entonces, nosotros, sí, pero te lo van a subsidiar, quédate tranquilo. Estamos mintiéndole a la gente de repente, ¿no? Y la otra, en esa oferta del libre juego de la oferta y la demanda, ¿quién impide a un arrendador, ¿sabes?, que te diga, mira, yo no te voy a alquilar por la 14.200 no sé cuánto, eso te voy a alquilar por esto, si te gusta bien y si no te la mierda? Lo puede hacer. Arrendatario, perdón. Digo, se puede dar ese juego, ¿no? Sí. Y resulta que la gente, nosotros tenemos que decirle a la gente, no, usted exígele la ley 14.200 no sé cuánto. Pero el loco te dice, no, chau, andate al diablo. Ahora, ¿cómo logramos convencer a la gente o cómo logramos cambiar eso? Es difícil la pregunta, ¿no? No, pero voy arrancando con ella entonces. Bueno, ¿les parece? A ver, obviamente, el propietario para un nuevo inquilino va a poder elegir de qué manera arrienda su mueble, su apartamento, su casa. Va a poder elegir. Por eso nosotros tenemos que disputar el concepto de libertad. O sea, va a tener mucha más posibilidad de elegir el propietario que el inquilino. Porque si mañana todos estos megapropietarios que yo les decía, que tienen miles de apartamentos, mañana dicen, miren, nosotros solo alquilamos por esto. Y ya te marcan el mercado. Es un filtro. ¿No? Y es lo que yo le decía. Ya te marcan, ya te lo marcan. Entonces, pero si yo tengo garantías y voy y... No, pero él dice, no, mira, yo prefiero este sistema. Yo tengo la garantía. Yo pongo la garantía, pero no hay nada que me aclare, bueno, tengo que hacer contrato como vos querés, pero yo quiero dejar una cláusula que yo tengo la garantía. No hay esa regla. Te exigen las 5 cosas esas que dijiste vos. Es que no tenés que tener garantía, Pablo.
Claro, una Sí, sí, cosita, claro. claro, porque digo, el dueño sabe que si acepta una garantía va por la 1419. Entonces, no, yo no quiero garantía. Quiero sacarte de apuro, por decir algo. Convencemos a un dueño de Bueno, que... por eso, Bueno, ahí Aceptar a la está la garantía libertad. por abajo, Claro. corre el Ahora- riesgo de tener que pagar una garantía. Ahí tiene que, a ver, Perdón, Sí. sí, el argumento es, acá hay libertad de alquilar, ¿tá? Pero el arrendatario en realidad está usando la palabra libertad para clavarte. exacto. Tenemos que usar esa. Es así. ¿tá? No, No, te y- digo para hablar con la gente. Sí, claro. ¿no? Yo creo que ahí, a ver, como decía el compañero, o sea, hoy lo más seguro para cualquier persona, cualquier propietario, es alquilar con una garantía. ¿Ah? O sea, para cualquier vecino lo más fácil es, mira, pide ahora hay pólizas también de seguro, y el tipo sabe que todos los meses va a tener depositado su dinero ahí. De ese punto de vista de la tranquilidad. Después, o sea, porque también vos tenés que tener una predisposición para los desalojos y todo eso. Capaz que hay gente que yo que sé, no conoce al inquilino y nunca le ve la cara y no le importa. Pero en los barrios donde nosotros vivimos, generalmente, este pequeño propietario, capaz que sí le importa eso. ¿No? O sea, en el sentido de... Yo conozco gente que... No, porque el tipo tampoco va a cobrar. O sea, lo que lo facilita es que se va para afuera, pero no va a cobrar. O sea, no sé cómo hará después, ¿no? Porque si el tipo no tiene nada, hasta mañana. No sé cómo será el tema de la mora, si podrán después buscarle alguna otra vuelta, pero en realidad lo más, eso es trabajo de los abogados. Que le buscarán la vuelta ahí, pero... Más que un embargo, ¿viste? No hay manera. Una persona que Entonces, lo que le genera la mejor garantía para el propietario es esa, es tipo, bueno, mirá, sí, yo sé que con ANDA, con Tauría, ni que hablar, yo por los meses y pasa a ser un problema de la garantía, no mío. Y listo. Entonces creo que por ahí... Esa te parece que sea... Y sí, sí, porque de la otra manera no va a cobrar. De la otra manera no va a cobrar. Y además, o sea, es lo que digo, puede ponerle una situación de dificultad. Capaz que ese argumento no le interesa, porque lo termina diciendo que me cago con el alquiler que se vaya a la casa. Pero, claro, pero para los grandes especuladores, fíjese que es un negocio redondito. Porque van a poner el precio que se le cante. ¿No? Dice, mirá, yo te alquilo sin garantía, pero te voy a pagar más. ¿No? Porque eso también pasa. O sea, vos sabés que no tenés garantía, pasan las pensiones, hoy pasa. Pregúntenle a cualquier persona que viva en una pensión y paga más de alquiler en el mes, pagando el día a día, que pagando un mes entero en otra casa. ¿Por qué le pasa eso? Porque el tipo vive el día a día. Porque hay mujeres que trabajan, que se dedican de repente capaz a la prostitución, changadores, gente que vive el día a día, un cuidacoche, que el tipo está, y si saca 500 pesos, se para 300 para alquiler, y si no, duerme en otro lado. Entonces, ahí también el sistema es perverso, porque con la necesidad también termina cobrándote más aún sabiendo que vos sos el que más lo necesitas. Y ahí sí te sacan. Y ahí te sacan. En las pensiones, no sé si conocen el sistema, te sacan las cosas y te las ponen en la afuera. vida. Es una cosa que es tremendo. O sea, si no pagás, ponele 3 días o 2 días, al tercero tenés las cosas afuera. Te las sacan y te las ponen. Si te las dan las cosas. Sí, te las dan. Sí, afuera. ahí depende también la lógica que pueda llegar a ocurrir. Ahora que la compañera decía lo de los extranjeros, que hubo situaciones de abuso, con muchas personas que vinieron de otros países para acá, que lo tenían en una piecita viviendo 10, 12 tipos ahí. Fue la época de los conventillos. Sí. Entonces, eso para responder esa parte. Respecto a los subsidios, nosotros hicimos una cuantificación. Podríamos hablar en una primera instancia, el año pasado, de unas 30.000 familias aproximadamente. Y bueno, de nuestro punto de vista había de dónde sacar. Hay de dónde sacar. ¿Y de eso? ¿Y de eso? No, ellos obviamente definieron no poner plata si se ahorraron $600 millones.
Ahora, nuestra tarea es organizar a la gente para empujar y pelear que ese subsidio esté. O sea, nosotros tenemos que decir este subsidio y la financiación, ¿no? O sea, es parte de una pelea, como la pelea que tiene Cuban para bajar la tasa de interés, ¿no? O sea, es una pelea que el gobierno vea de dónde lo saca. O sea, como una pelea en términos de disputa salarial. Yo no le voy a decir al patrón de dónde lo va a sacar. Me organizo, peleo y veo hasta dónde le puedo llegar. Y acá yo creo que nosotros tenemos que hacer lo mismo. Porque en la lógica global del sistema, tal vez hoy no pone plata, hoy. Pero la pobreza, la situación que van a generar de ruptura social es carísimo. Y no solamente en términos económicos, en términos de sociedad. Porque hoy todo el mundo está, ¿no? La seguridad, que es un tema que nos preocupa a todos. Ahora, ¿cuánto tuvo que ver esta situación de inseguridad que estamos viviendo, esta situación de ruptura de lazos sociales, la profunda crisis que nosotros tuvimos en el 2001 y en el 2002? ¿Cuánto tuvo que ver? ¿No? La mayoría, o una parte muy importante de los presos hoy en nuestro país, vienen de... O nacieron en esa época. O fueron niños. La mayoría de los presos en nuestro país tienen menos de 30 años. Un enorme porcentaje. Y la crisis fue en el 2001, 2002. Y fue una crisis donde ellos ahora niegan hasta que los niños no tenían para comer, ¿no? Porque en esta construcción de los relatos, ahora ya parece que en realidad, ¿no? Valle fue un genio, Bención fue otro, Achugarri también, fueron todos unos magos. En realidad, pasamos situaciones de enorme dificultad, todo nuestro pueblo. Entonces eso para la parte del subsidio. Después, lo de la compañera era cómo hablarle al pequeño propietario, creo que sí, eso ya me quedó claro. La respondí. Lo de la compañera, vinculado a compañera. La cifra. Yo en este momento no la tengo exactamente, pero sí tenemos una presentación, después se la puedo pasar de repente a Carlos por WhatsApp y que la compartan porque ahí está todas las soluciones habitacionales que hizo directamente el Frente Amplio y las que facilitó, por ejemplo, con el sistema cooperativo. Y también sería bueno saber del ministerio actual, a ver. Claro, ¿cuántas? Sí, ese dato yo no lo tengo. ¿Cuántas y en qué condiciones? Pues yo conozco gente que fue realojada por el ministerio, entonces se leyó una parte de la casa y la arquitecta le dijo, no te sirve, bueno, andate. Sí. Y les habían dicho que, por ejemplo, que no les iban a cobrar o les iban a cobrar no sé por qué sistema el agua y la luz y se le están cobrando globalmente, ¿no? Ahí va. Y el compañero ya del Pocho te había preguntado cómo determinar si la familia esa estaba afectada o no realmente desde el punto de vista. Bueno, ahí puede haber un trabajo de cruzamiento de datos. El tema es que, claro, es toda una cadena, no es una medida sola, ¿no? Pero, por ejemplo, en la medida que avance, o venía avanzando, la inclusión financiera, ustedes vieron que ahora está en la feria, hay feriantes que tienen, no todos, pero hay hasta feriantes que eso antes capaz que hace 3, 4 años no estaba. ¿Pero por qué? Porque además del tema que hablábamos hoy del derecho del trabajador, en realidad vos pagas menos también con la tarjeta. ¿No? O sea, capaz que es más engorroso, sí, yo qué sé, mira, al cajero, hay lugares que es cierto le quedaban más lejos, pero vos pagas menos. Antes pagábamos 1000. Pagabas menos. Y hubo un cambio que nos aumentaron, pero igual pagas menos. Igual. O sea, un 2%, ¿está? Menos. Entonces, son chirolas, pero terminan pesando, ¿no? Pero nos sacaron la mitad. Pero es cierto. Entonces, creo que son datos que se pueden ir cruzando. Nosotros establecíamos algunos parámetros objetivos. Por ejemplo, los trabajadores que hubiesen ido al seguro paro y ganaran tanto creo que era un salario mínimo, 2 salarios mínimos con la familia, una cosa así. Eso se fue modificando, y eso se puede afinar. Pero lo cierto es que había parámetros, es decir, la persona que entró al seguro paro, eso es objetivo, vos entras a la planilla de Banco de Previsión Social y sabés cuáles son los trabajadores que están en esa situación, cuánto están percibiendo además, ¿no? Porque tenés algunos elementos de que el seguro paro de repente es más estable en los meses y hay otro que empieza a ir decreciendo también, en función de las propias circunstancias, los seguros paros especiales que a veces no siempre son exactos en los términos
del régimen anterior. Entonces creo que hay herramientas para que nosotros podamos hablar, colocar, y después está el control social, ¿no? Que también es una herramienta que, esto se dio mucho con el tema del MIDE, no es que nos transformamos en policía la gente, ¿no? Pero así como se daban de alta muchas tarjetas, también se daban de baja muchas tarjetas. ¿Ah? Claro, no, pero en esto de que decía compañero, capaz que vos sabías que había alguno que se estaba haciendo el vivo, ¿me entendés? Que no eran muchos casos, pero había casos, se estudiaba, y ahí iba un equipo a la casa y bueno, y después terminaba viendo, porque está, yo qué sé, no es que, digo, pero hay circunstancias de repente, ¿no? de la vida cotidiana que vos te das cuenta si esa persona realmente lo necesita o no. Entonces, mucha mentira había también, ¿no? Había. Después salían a decir que, sí. yo qué sé, Pero- el abogado mío, 20.000 pesos la tarjeta, que Sí, no lo vino. era parte de la anécdota que lamentablemente penetró muchas veces. Sí, Y ganaron por ese lado. Se ganó mucho, ¿no? Porque vos escuchabas y decías, para sacar 8.000 pesos una familia tenía que tener como, no sé, 4 o 5 hijos y además era una duplicada, o sea, ¿no? Y con 8.000 pesos, ¿Qué hace? ¿quién puede especular con eso? Nadie puede. ¿No? O sea, es la mente de alguien que, ¿no? Porque que vos creas, con 8.000 pesos no crías un hijo. Imagínate 4 o 5. Te puedo hacer una anécdota, ¿no? de un uso. Claro, yo por mi parte, Es una anécdota esta. Un uso de Paysandú que tenía una panadería y estancia, ¿no? ¿Ruso? ¿Ruso? ¿Un ruso? Usu. Un solo Uruguay. Es lo que me quedé sin capataz. ¿Cómo te quedaste sin capataz? Y lo que pasa es que el loco conmigo ganaba 20.000 pesos, pero él tiene 2 mujeres con 5 hijos cada una y vive con las 2, para un lado y para el otro, y se está ganando mucho más. Ese cuento se lo hacía todo el mundo, loco. ¿Está? Y con eso te estaba diciendo, gracias al Mides, yo me quedé sin un capataz. Y este vago de miércoles tiene 2 mujeres y vive de ellas. Era real. Después te digo quién era el panadero. Sí. Así quedó el cuento bien. Es en calle Uruguay 19 de Acordate abril. que. Ya sabés que. Queda grabado. Acordate que queda grabado. En YouTube. No, y una cosa más que sí tenemos Hacerlo en que YouTube. pensar, porque nosotros estamos en una perspectiva de acumulación política y social para volver al gobierno, ¿no? Está claro. Entonces, en una perspectiva programática nueva también, tenemos que pensar en cómo llegarle al sector, digamos, que no estaba tan en el horno, que estaba en el medio y que a veces veía que, porque fueron sectores que de repente, a ver, con el tema del IRPF y todo eso, sobre todo los sectores, sectores sociales medios altos, nosotros tenemos que poner de vuelta arriba de la mesa la discusión capital, trabajo, ¿no? Y nosotros en algunos momentos tuvimos más el aspecto vinculado al salario, ¿no? O sea, no grabamos tanto el capital, sino era más que nada en los salarios, los ingresos. O sea, hay que ir a la propiedad. Hay que ir a la propiedad. Entonces, creo que son de las cosas que tenemos que pensar. Esto no son críticas, para pegarnos entre nosotros, sino es para decir, compañero, a ver, de las cosas que podemos hacer una autocrítica, de cómo fuimos perdiendo pie en algunos sectores muy importantes acá, ustedes lo ven haber sufrido, ¿no? Porque toda la zona de la costa, Montevideo y Canelones, perdimos miles de votos, por muchas cosas, pero entre otras cosas por esto, tenemos que repensar eso, ¿no? Y bueno, y ir mucho más al capital, y no tanto al tema de los ingresos que a veces... Y la clase media. Claro, que ahí está eso, ¿no? Media. Sí, a mí me pasa que tengo alumnos que son adultos, empresarios algunos, y para ellos el plan de emergencia fue un gasto de plata, un tiradero de plata, y no entienden que la idea era que justamente fueran a comprar vino, fueran a comprar una planchita. No, pero no lo La entienden. idea era que compraran y que gastaran esa plata. Para ellos era un gasto. Vuelve Y la no es plata. un gasto que se vayan 3.600 millones de dólares. Ah, porque es su derecho. Entonces, que aquellos se lleven la plata por otra parte, está bien. Que le demos algo de vida a gente que hace generaciones está hundida, es un gasto. Pero te va a comprar a vos.
Pedrito, vende celulares porque no se tiene esa cabeza en la clase media y la primera policía es muy curioso, no lo entiende. Muy bien. Gracias. Muchas gracias.